Tengo una pregunta de Carlos González. La pregunta está dirigida al ingeniero Hernández de hoy. Dice: ¿cuál será el impacto social del proyecto y a cuántos comuneros beneficiará en Olmos? ¿Puedo dar la respuesta, por favor? Bien, el impacto social ya ha sido tocado de que hay 5.500 hectáreas de Valle Viejo donde estamos promocionando el tema de accesibilidad. Ahí se han identificado más de 700 agricultores, ¿no?, que están en estos 5 bloques, con los cuales estamos trabajando ya en estas asociaciones. Y se han formado, ya están inscritas, como he dicho, 4. Entonces, el impacto, queremos que estos agricultores unidos puedan acceder, estamos capacitándolos en temas sobre planes de negocio, o sea, porque tiene que haber una agricultura también de competencia. Por eso que estoy diciendo que va a beneficiar en estos momentos a las 5.500 hectáreas, a las 700 comuneros. Siguiente pregunta, la formula Manuel Heredia. Está dirigida a Juan Saavedra. ¿Cuándo y cómo se dará a conocer el informe de la Comisión Evaluadora de los contratos de concesión? Bien, es una pregunta que vale la pena aclarar, no está ligada a la exposición, sino más bien que yo integro la Comisión Técnica de Evaluación de Contratos de Concesión. Según la resolución que nos designa, tenemos un plazo de 3 meses para evaluar los contratos. Entonces hemos empezado a mediados de marzo y a mediados de junio debemos estar terminando con el informe de elaboración de los 3 contratos de concesión. Vale decir, el contrato de concesión de obra de trabajo, el contrato de concesión de obra de irrigación y el contrato de la supervisión especializada para las obligaciones de supervisión de la concesión de obra de trabajo. Aquí hay una pregunta dirigida por el ingeniero Hernández al ingeniero Lozano. El ingeniero Hernández, desde la pregunta, mencionó que el fideicomiso está a cargo de la hectárea de tierras. ¿Puede explicar la función del fideicomiso? El fideicomiso de tierras, el contrato de fideicomiso de tierras que se firmó es un contrato donde el gobierno regional tiene el rol de fideicomitente y le ha dado el dominio fiduciario a la empresa, la fiduciaria, para que no haya dudas sobre en manos de quién está la tierra. Eso para proteger las tierras que eventualmente, por ejemplo, hubiese una interferencia de alguien en registros públicos, en acto imaginable, pero que pudiese afectar la propiedad de la tierra, tanto de las tierras de subastar como aquellas que están inscritas a nombre del gobierno regional en los registros públicos en una única partida. En ese mismo contrato ha aprovechado el hecho, ya que tú tienes las tierras en dominio fiduciario, sé la gente de la subasta, porque yo cuando se firmen los contratos de compraventa, organízalo, porque tú vas a ser la gente de venta, o ponerlo así. Igual la pregunta porque quería Manzano, pero vamos a tomar para ir combinando. Aquí el ingeniero, el señor Juan Zapata, pregunta al ingeniero Juan Hernández Alcántara: ¿por qué las acciones sociales han sido asumidas por el PO y no por la concesionaria? Bien, en estos temas de carácter contractual legal, en principio ya se ha explicado
por qué la integralidad del proyecto no salía, ¿no? Es decir, era muy costoso para el Estado peruano hacer todo el proyecto a la vez. Entonces, por eso se hicieron negocios separados: trasvase, energía y riego. El contrato de trasvase también tuvo sus antecedentes contractuales, sus discusiones del contrato, y se llegó a ciertos acuerdos. Entonces, cuando hablamos de temas ya sociales, el Estado peruano es un promotor, ¿no? Y en ese sentido teníamos que intervenir un poco para poder darle también la autosostenibilidad al contrato. Esa es la razón por la cual el Estado peruano tiene que participar también en esta alianza público-privada. De lo contrario, no todo podemos dejarle al concesionario. El Estado tiene un compromiso de promoción de la inversión, y así señalan las normas establecidas. Y hay una consulta que se hace Diego Virgilio Piña Peralta, moderador, que solicita al señor decano 3 minutos para opinar. Y creo que por cuestión democrática, y hay que haber opinado otro de los asistentes, se le concede la opinión al querido Virgilio Piña Peralta. A todos los presentes y los que no son colegas también, buenas noches. Ministra querida, gracias por tener la palabra. Solo yo quería expresar mi reconocimiento a los miles y miles de campañicanos durante 90 años que están involucrados en este proyecto. Yo, como ingeniero con 33 años de experiencia, desde el año 77 en estos sitios, en estos salones, y siempre hemos hablado del proyecto ONU. Quiero felicitar a los ingenieros que están dando la obra, a los obreros que están en el campo y haciendo las obras, a los decanos que durante décadas han estado siempre montando el tema del proyecto ONU. Los que somos más viejos podemos recordar que en décadas anteriores fue la sociedad americana, fue la sociedad del norte que estuvo constantemente preocupado por el tema de ONU. Luego de una época, pero en los últimos 10 años, donde hemos dejado que el proyecto ONU sea manejado por políticos y por técnicos. Y ahora estamos llegando al momento en que ustedes van a levantar las tierras. Espero que para adelante la sociedad americana, los americanos, los técnicos, vamos a participar en este proyecto de tal manera como lo he manifestado en realidades oportunidades. Ojalá que los pequeños, los medianos empresarios, los profesionales americanos tengamos oportunidad, tengan la oportunidad de participar en este proyecto. Como saben, mi propuesta es la reducción del área de los lotes. No sabemos si estaremos a tiempo o no tenemos tiempo, pero será cuestión de esperar y será cuestión de esperar la voluntad de la parte. Creo que todos los que estamos acá estamos en un solo objetivo, la realidad del proyecto. Lo que estamos acá no es que estamos en un lado y en otro lado. Todos los que estamos acá estamos pensando en el proyecto y ojalá que en el tiempo los americanos tengamos la oportunidad de participar en este proyecto dentro de este proyecto. Cuando digo que tengamos, estoy diciendo que voy a comprar tiempo. Por si acaso, que quede bien claro, porque se estaban interpretando las cosas en el sentido que yo quiero comprar tierra. Cuando digo que vamos a referir a la Unión Americana, que quede muy claro que yo no tengo ningún interés en comprar tierra. Le agradezco, señor decano, por el tratamiento y un saludo y un cariño a todos los que están en nuestra Consideran a 4 millones de metros cúbicos como volumen muerto. O sea, hay 30 millones de volumen público. El túnel trasandino, respetando siempre la batalla que siempre contaban acá en la taller para que el diámetro no se reduzca, tiene un diámetro al final que supera de 4.8 metros. El cálculo hidráulico que se ha hecho
va a traspasarse en esta primera fase 42 metros cúbicos por segundo, y la capacidad de diseño, la capacidad total que va a tener el túnel puede llegar a 68 metros cúbicos por segundo. Ok. Gracias. Ahora viene una pregunta dirigida al ingeniero Manzano. Es de José León Linares, Asociación de Periodistas Agrarios del Perú, filial al Valle. Al venderse 38.000 hectáreas, se desforestará esta área. El estudio de impacto ambiental ha considerado la reforestación, y si es así, ¿en qué territorio se hará? Estupenda pregunta. Estamos justo en un momento muy sensible porque hay una nueva ley forestal que viene. El estudio de impacto ambiental es un paso importantísimo que se ha hecho la evaluación de los bosques. En ese estudio, al nivel que manda la ley, hay un siguiente nivel de estudio que es uno de mucho mayor precisión y elaborado bajo una relación mucho más estricta, que es el informe de impacto ambiental, que es un trámite previo a la obtención de la licencia de desbosque. Ese informe de los forestales ya concluyeron el trabajo de campo, están trabajando caliente ahora, confiamos en que próximamente tengamos el voto final. En el caso de la concesionaria del área donde van a correr se van a ejecutar las obras, afecta a la poligonal cerca de 500 hectáreas, donde hay distintas densidades de árboles. Todo eso está chequeando, y dentro de los espacios, de las 39.000 hectáreas, hay 38.000 de esas 1.000 hectáreas, hay algunos espacios que se han contemplado para forestación. Y en uno de esos espacios incluso estamos tramitando ante la autoridad local de aguas de Oro Conducto de Leche nuestra licencia para el pozo de alumbramiento para poder tener agua para esa forestación. El espacio específicamente donde esta presa está sobre la ladera oeste del Cerro Pañalá, hacia un cerrito que está 500 metros al noroeste de ese caso, un pedazo de cerca de 125 hectáreas. Los bosques de Oro son bosques jóvenes y mediterráneos, pero no por eso se va de pocos metros cúbicos de maderables por hectárea, no por eso se van a traer de las ropas. Sí, ingeniera Esther de la Cruz, ¿cómo sería la distribución del dinero obtenido producto de la venta de tierras? ¿Este monto obtenido podría incluir el monto para la ejecución de las obras? No tiene, aquí se hace la pregunta, ¿verdad? Bueno, que se escuchara. El producto de la subasta genera recursos para el gobierno regional, directamente genera recursos para la ejecución de las obras, pero no genera suficientes recursos para ejecutar el íntegro de las obras. Podríamos hablar que a grosso modo generaría más o menos el 50% del financiamiento de las obras. La otra mitad se financia con capital de los accionistas de la concesionaria y una deuda estructurada emitida en el mercado por inversionistas institucionales en el mercado de capital peruano, construida sobre los flujos futuros por el servicio de agua que va a prestar a los usuarios. Muy bien, aquí viene otra pregunta, también dirigida al ingeniero Manzano, de Enrique Parodi, dice: la consultora Málaga Web evaluó la propuesta presentada por Odebrecht, consistente en una alternativa muerta, canales de alternativa mixta, que debería ser la presentada. Esta última fue descalificada como autosostenible y aprobó la propuesta de canales. ¿Puede detallar este cambio? ¿Cómo lo que fue oficialmente, entre comillas, descalificado aparece ahora como autosostenible? Nuestra relación con el gobierno regional, quienes asesoran al gobierno regional, ha sido un conjunto que apareció en el slide que se manda recuerdo sumada 17 empresas, y una de ellas se llama Málaga Web. Entonces, las aprobaciones nuestras no son de una consultora, sino han sido por el gobierno regional. El esquema inicial de la iniciativa privada contemplaba una alternativa, sí, agua presurizada desde el muerto, sí, y esa fue la propuesta que consta como anexo 1 del contrato de concesión suscrito con la opinión favorable de todos los entes que se mencionaron. Entonces, en la pregunta parecería que eso no se sabía.
Sin embargo, el contrato de concesión contemplaba una cláusula de optimización y a raíz de la permuta que presentó el ingeniero Hernández con la comunidad campesina, posterior a la firma del contrato de concesión autosostenible con un esquema de canales, surge la oportunidad de optimizar el proyecto para tener agua presurizada, y eso se presenta, se sustenta en los términos del contrato de concesión y finalmente se plasma en el contrato de concesión con la opinión favorable de los entes del Estado involucrados en diciembre del año pasado. Entonces, sí, el contrato de concesión contemplaba inicialmente un esquema autosostenible con canales, después se optimizado a una concesión autosostenible con una conducción de canales y una distribución de tuberías que permite tener agua presurizada. La toma está terminando. Sí, ahora una pregunta del señor decano, Diego Ochoa Medina, ingeniero Hernández. ¿Cuál será la tarifa de agua en el Valle Viejo? La tarifa de agua es 0.07 centavos de dólar el metro. Se va a cobrar por el agua. ¿Es lo mismo las dos? ¿Es la misma tarifa? Primero pasar no puede tomar. El contrato de concesión estableció la tarifa de 7 centavos de euro para todo, pero en el caso del Valle Viejo, el Estado peruano se reservó la potestad de él poder poner la tarifa finalmente. Sí, está pactada igual, pero quien tiene la potestad de regular esa tarifa no tiene mucho sentido considerando el trabajo de asociatividad que se está promoviendo en la zona. Finalmente, si el Estado quiere aplicar una tarifa social, es potestad del conceder. Hay muchas preguntas adicionales para el ingeniero Manzano. Sin embargo, el nombre del Estado Democrático, el ingeniero, imagino, no con eso, Gilberto Heredia, solicita también 3 minutos para aclarar imprecisiones, pero yo sugeriría que además de su aclaración de imprecisiones también por favor puso alguna pregunta. Adelante, ingeniero Heredia. Buenas noches. En primer lugar, bueno, he sido presidente de la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros. Lamentablemente esta gestión nunca me ha invitado a una exposición ni a un debate. Yo quiero ser muy breve solamente sobre lo que han hablado. Por ejemplo, se dice que la iniciativa privada es autosostenible. Para que nuestros colegas entiendan, Odebrecht solamente va a recibir el producto de la venta de las tierras, que es más o menos 140 millones de dólares, y sin embargo dicen que es autosostenible al 100%, lo que ya es una gran imprecisión. Es tan autosostenible que están pidiendo más dinero para que puedan llevar adelante la subasta. Eso es autosostenible. Son 38.000 hectáreas de tierras del Estado, y el producto de esa venta se va a entregar a Odebrecht para que ellos puedan hacer las obras que según el mismo peor hace poco tiempo nada más, costaban alrededor de 5 millones de dólares de costo directo. En segundo lugar, cuando nosotros cuestionamos acá que esa iniciativa privada era antitécnica porque planteaba riesgos por canales, se nos dijo que éramos locos, que no conocíamos, que éramos poco menos que incapaces. Ahora se propone un periodo presupuestario, lo que es un avance. Pero yo pienso más bien que esta propuesta tuvo como objetivo descalificar el estudio de la misma para luego asumirlo, pero ya no como un concurso público, sino para tener la sartén por el mango y poder asumir la concesión. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que hay que aclarar. Se dice, por ejemplo, que todas las entidades del Estado han aprobado esto. Quiero recordar acá que fue la ministra de Economía que, recogiendo nuestra denuncia, reconoció que el equipo técnico del Ministerio de Economía, después de revisar esta propuesta, determinó que estaban sobrevaluadas 55 millones de dólares. Lo que vino después, por presiones políticas, es otra historia, pero lo dijo. Y si estaba equivocada, por lo menos tenía que haberse aclarado y nunca se aclaró eso.
Entonces yo creo que estas cositas son las que deben aclararse para que no se diga aquí que todo está muy bien, que todo está avanzando. Yo creo que la iniciativa privada se inició en base a mentiras, a falsedades a las que incluso se le llevó al presidente de la República a hacerlo declarar que el agua llegaba en 2010 y que nosotros tampoco conocíamos nada. El agua va a llegar posiblemente recién a fines de año y como ya lo dijo el ingeniero Saavedra, el sistema recién puede empezar a operar el próximo año, es decir, el año 2012. Tuvimos más de tiempo suficiente para hacer un concurso internacional, tomando como base el estudio presentado por Carlín Corcoy, que contemplaba el trasvase de las aguas mediante tuberías que ahora están siendo asumido por H2O y que en ese momento se dijo que era muy caro y que ellos buenamente lo iban a hacer por canales para hacerlo viable. Por lo tanto, señores, yo quería hacer esas aclaraciones que son necesarias para que nuestros colegas conozcan y no piensen que lo que cuestionaba la iniciativa privada no teníamos ningún argumento. Muchas gracias. Iturrizaga, consultor forestal, le pregunta al ingeniero Juan Saavedra el comportamiento ambiental del proyecto de la Unidad de Acción Social y Desarrollo, implementación y monitoreo no resalta más permanentemente que está en la competencia y función de Hornos. A ver, el componente ambiental del proyecto sí, lo tendría que ¿acaso su planificación, implementación y monitoreo no resulta más pertinente que esté en la competencia y función del ingeniero Saavedra? El ingeniero Iturrizaga podría aclarar bien su pregunta, por favor. Muy buenas noches, efectos de tal vez enfatizando la pregunta pueda entenderse mejor el objetivo de la misma, el objeto de la misma. He tomado la nota de su exposición de promoción de inversiones del proyecto Mochinazones, donde indica que el proyecto 5 de la Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico y Ambiental, respecto del fortalecimiento de la gestión social y ambiental en Caracolas, la Gerencia de Promoción de Inversiones, cuya función está ligada a orientar la elaboración de expedientes técnicos y la búsqueda de los financiamientos respectivos para obras de ingeniería. Por tanto, no es concordante o no sería concordante con la responsabilidad de la competencia ambiental, como que sí la tiene en sus funciones y competencias la Gerencia de Desarrollo Económico. Por eso la pregunta, ¿acaso no sería más pertinente que ese componente ambiental que la Gerencia de Promoción de Inversiones lo ha incluido en su proyecto 5 sea de entera responsabilidad de GDO? Gracias.
Yo puedo responder esa pregunta. En realidad, la responsabilidad de la gestión ambiental está a cargo de la Gerencia de Desarrollo de la Costa. Lo que se ha mencionado es tal vez una especie de apoyo. Por lo tanto, la responsabilidad de un ojo está claramente establecida. También la Gerencia de Desarrollo de la Costa tiene que ver con que la gestión ambiental en todo cuenta. Lo otro es prácticamente un apoyo, son cuestiones internas que tenemos que afinar y definir bien. Pero también aclaro aquí, ya que me dieron la oportunidad, que en la pregunta anterior que mencionaron mi nombre, lo pasé al ingeniero Hernández por cuanto de una pregunta que más estaba relacionada con irrigación, la tarifa por irrigación. Dado que la tarifa por base la paga el Estado, ¿no? Como un garante del gobierno regional. Y aquí el ente adecuado hacia el MEF, ¿no? Por eso que me pasé anteriormente y hago la aclaración. Gracias. Hay varias preguntas dirigidas al ingeniero Andrés Manzano. Vamos a tratar de leerlas para cumplir nuestra parte de moderación, porque ya estamos alcanzando una hora. La pregunta la hace Aníbal Salazar Mendoza de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El diseño del tamaño del lote garantiza el mayor valor de la producción agrícola y por ende el mayor valor de impuestos pagados, la máxima generación de empleo, el mayor efecto multiplicador económico y por ende el beneficio a los más de 1 millón de latinoamericanos. ¿Existen estudios que garantizan esto? No existen estudios que garanticen esto, pero que eso no se garantiza en ninguna parte. Lo que sí hay es una fuerte correlación en la velocidad de desarrollo, de implementación, de formalidad del empleo y de incremento del valor de producción monetaria, conforme estos son acometidos por empresas que están en el mundo, que tienen capacidad de sembrar y de hacer cultivos extensivos, intensivos en capital, cultivos intensivos en calidad. No es, por ejemplo, el caso de Chalcoche, cuando se subastaron las tierras, comenzaron teniendo lotes muy pequeños y después había una gran consolidación. La velocidad de siembra de los lotes pequeños fue muy lenta. La colonización de Chalcoche que inició en los primeros 5 años no fue comparable al segundo quinquenio, donde ya hubo una mayor concentración de propiedad y cambió la velocidad de inversión. El propietario iba justo por atraer inversionistas que tienen capital para generar esa producción, comenzar a generar empleo digno, bien remunerado, acorde con todos los beneficios de ley para los trabajadores. Una pregunta de Alejandro Tete Millán. ¿Cuál es el valor real de un hectárea de tierra que a ver en relación a este precio base por $1.250 por hectárea, considerando el POE y H2O, considerando el valor de las obras mayores y menores más valor de tierra? Las tierras eriazas que han sido vendidas por el Estado, que va a contar por último quinquenio, no llegan a valores como los del precio base. ¿Por qué? Porque se ha vendido tierra eriaza sin ningún compromiso de inversión de nadie. Alguien compraba tierra eriaza a $60 la hectárea, como en el caso de Piura, o a $75, como en el límite norte de la Libertad con el sur de la Mayepe, tierra de propiedad del Estado, y después el comprador y desarrollar la infraestructura. Una tierra con infraestructura mayor de riego y acceso al agua vale un punto más que 60 hectáreas. En el otro extremo, una hectárea productiva con historia ya agronómica encima, en el sur chico de Lima, vale más de $10. Olmos no es ni uno ni otro. Olmos es, sin duda, los estudios dicen que es una tierra para agricultura, como el clima, con buenos suelos, pero se está vendiendo una urbanización que le pone blanco. Entonces, el precio que se ha puesto es un precio que se realizaba con aproximaciones de mercado como para tener un buen precio base que viabilice el proyecto y que sea atractivo. Si se logra levantar, lograr más punta para esas reglamentarias,
confiamos en que el precio final va a ser superior. En lo que hemos ido trabajando con el comité de promoción, en nuestros contactos con los inversionistas, todo indica que hay un buen precio base. Bien, vamos a darle la oportunidad al señor periodista Eduardo Moreno, puede ser, sobre reforzar revista Algo del Foco. La pregunta debatida del ingeniero Manzano otra vez es la siguiente: los lotes que van a ser subastados no se marginará ni se desalojará a los concesionarios y agricultores o humanos, como lo señalan algunos medios de comunicación locales. El ingeniero Hernández en su presentación mencionaba que hay 19 familias, 27 familias que ya están siendo reubicadas en un pueblo, a un centro poblado de nombre La Algodonera. Sí hay un grupo, justo la permuta de la comunidad campesina fue para evitar un mayor impacto social. Entonces, en la optimización del proyecto, en las 38.000 hectáreas de subasta, el número de concesionarios que van a ser afectados y van a ser ubicados es 65 familias, de las cuales una gran parte ya ha sido compensada por ello. Un grupo menor de 30 familias está siendo reubicado a este centro poblado de La Algodonera, que es un número menor para el tamaño del proyecto que se está haciendo dentro del programa de compensación de asentamiento involuntario. Es un tema que la región se destacó desde muy temprano, fue la primera región que tenía un marco legal para eso. Antes solo lo tenía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces es un tema muy destacable, pues además lo que se practicó en las obras de trasvase en el área de embalse, corregido y mejorado, se está aplicando en el área de La Algodonera para estas 30 familias. Gracias. Vamos a hacer dos en una, porque la formula el mismo asistente Max Andorraya. Uno dice: la presa oeste será realidad. Por otro lado, en el área del proyecto solo abastecerán las 38.000 hectáreas de las 7.500 del Valle Viejo. Ingeniero Manzano. El río Guacamamba tiene más de 700 millones de metros cúbicos. Si se descuenta la reserva del proyecto Alto Piura, que es lo correcto hacer, para que no cuando se ejecute, quedan 400 millones de metros cúbicos, y esos son los que inicialmente van para las 38.000 hectáreas de subastarse y las 5.500 del Valle Viejo. Cuando se afiancen nuevas fuentes hídricas, podrá seguir ampliándose el proyecto para llegar a su integridad a las 112.000 hectáreas. Con relación al embalse oeste, ¿cuál es ese embalse? Primero hay mucho nombre. La presa Limón, en todo caso, si esa refiere, ha sido construida para que permita levantarse de 45 a 85 metros, pero eso no hace parte del alcance de concesionaria de traspasiones. El Estado peruano, cuando llegó a hablar de la concesión, definió que nosotros teníamos hasta 45 metros todo el mundo de salida, pero sí exigía que el diseño de presa, lo que se ha construido finalmente, permitiese la sobreelevación de la manera más eficiente y eficaz posible en términos técnicos. Muy bien, hay una de las preguntas que se están haciendo que ya de alguna forma han sido respondidas, y por eso las voy a enviar, son muy pocas, como 3 o 4 solamente. Aquí hay un interés del ingeniero Miguel Chiclayo. ¿Cuántas empresas internacionales o nacionales han presentado el primer software en lotes de 1.000 y lotes de 500? El proceso de subasta, el proceso de precalificación no permite saber a qué tamaño de lote aspiran. Tienen que cumplir con un conjunto de obligaciones para el número de empresas que están en registro, que han sido calificados como interesados. Cerca del 70% son nacionales, un poquito más del 70% son nacionales, la minoría son extranjeras. Lo que he tenido oportunidad de ver hasta el viernes de la semana pasada de empresas que han presentado sobre calificación o han informado de su voluntad de hacerlo, me atrevería a decir que hasta ahorita el 100% son nacionales. Bien, acá hay un par de preguntas con relación a la inversión del concesionario. Walter Zamora pregunta
del mayor pago sobre el precio base también recibe el mayor aporte del concesionario. Y por otro lado, Luis Martínez de Marcos dice: ¿cuál es el costo real de la reacción de otros para el proyecto y cuál es el plazo considerado para la realización del mismo? Considerando el plazo de construcción, ¿cuál es el porcentaje de ganancia por parte de H2O? Hasta el momento hemos presentado nuestros estados financieros, incluso al concedente. Nuestras inversiones a diciembre ya estaban cercanas a los $6 millones y han sido bastante importantes en estos primeros, casi primer semestre, por cuenta de todo lo que han visto en el proceso de subasta, de los estudios y una serie de cosas más. Nosotros invertimos y solo recuperamos nuestras inversiones en el tiempo, conforme prestemos el servicio. Los ingresos que se generan por el pago de agua se usan para cubrir los costos de operación y mantenimiento, cubrir los pagos al supervisor que tenemos obligación de hacer, el costo de las fianzas que nos obliga el contrato, el costo de los seguros que nos obliga el contrato, pagar los intereses de la deuda que se estructura, amortizar el capital de la deuda estructurada y finalmente retribuir la accionista. La concesión tiene 23 años de operación y a lo largo de los 23 años recuperamos nuestra inversión. Mi pregunta era en el sentido de que si sobre el precio base se paga más, el adjudicatario paga algo más, si es que el concesionario no recibe algo, y por qué ese adicional recibe el concesionario. Sí, gracias por recordarme la pregunta. Sí. El concedente es quien recibe la mayor parte de los excedentes, pero el concesionario también recibe una menor parte. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? Porque en el otro extremo, si la subasta es un absoluto fracaso, Odebrecht se retira y pierde todo lo invertido. Todo. Y el gobierno regional no pierde la posesión de sus tierras. Eso fue plasmado en un contrato de concesión y incluso dice: si la subasta no es exitosa, para el escenario de reducción. No, tampoco es correcto, porque está hablando de que el 100% se garantiza con el método que se usa. Se está parciando más. Yo creo que usar palabras como falsedad y ese tipo de cosas me mandan a profundizar en el dominio del contrato de concesión y no se puede usar ligeramente, con todo respeto. Pero está. No estamos en el diálogo. Pero es que si no se hace diálogo, no se aclaran las cosas. Todos han tenido oportunidad de hacer sus preguntas. Y yo, si no la respondo, el señor Tejano, al ingeniero no le contestaba la pregunta. Hay preguntas que le dejo hablar. Le dejo hablar con el ingeniero Heredia, le dejo hablar con el ingeniero Peralta. Son opiniones de ustedes. En ningún momento, después de que lanzó su opinión, han dicho una pregunta a los diversos expositores. El señor está queriendo hablar 3 minutos. Yo le pedí que me haga una pregunta. No, yo quiero aclarar la pregunta que no ha sido respondida correctamente. Quiero aclarar eso nada más. ¿Cuál es su pregunta? No, yo he hecho una pregunta. A ver, quiero recurrir. No quiero, por favor. No, quiero. Sean respeto con su pregunta. Quiero precisar la respuesta que no fue dada adecuadamente. Gracias. Quiero agradecer la apertura que tiene el Colegio de Ingenieros. La cuestión es la siguiente. Yo hice la pregunta sobre la sostenibilidad, la autosostenibilidad de la propuesta de iniciativa privada. ¿Qué es lo que sucede? Los procesos se dan de forma oficial, no se dan en conversaciones de amigos. Y oficialmente, como ha dicho el señor Barzano, lo cual, según la documentación que he leído, no es correcta, no es del todo cierto. Había una propuesta de lista de tuberías, ¿no? Iban a presentar órdenes. Pero en el proceso oficial, la empresa Odebrecht presentó la propuesta de iniciativa privada por canales. Y posteriormente, a solicitud de la CEPRI, presentó también su propuesta por tuberías. No era una forma extraoficial, oficialmente. Esa propuesta tenía un costo por parte de ustedes de $320 millones.
haya una variación de 100 millones de dólares menos para que sea autosostenible la propuesta mixta. Eso es lo que hay que explicar acá. ¿Y por qué hago esta intervención? Porque según la denuncia que estoy presentando ante el gobierno regional, la propuesta presentada a la web ha sido una jugada lamentablemente, y es muy delicado para el proceso, para descalificar la propuesta del equipo COE, que para las mismas metas, el mismo alcance de la iniciativa privada, tenía un costo de 140 millones de dólares. La documentación oficial señala que a Málaga Web no se le presentó la propuesta del equipo COE por 140 millones de dólares, sino la primera fase con un costo de 360 millones de dólares. Si esto es así, lamentablemente para Lambayeque, para el gobierno regional y sobre todo para Odebrecht, se está pisando en falso, en muy falso. Y eso es lo que yo quería que por favor aclare al auditorio, aclare a Lambayeque. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Yo quería saber exactamente por qué no respondió su pregunta. Usted la llama propuesta. Esa no fue una propuesta, esa fue una alternativa que nos pidieron que evalúe el Comité Especial de Promoción de Inversiones al proponente. Si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, o meses antes, pero ha sido el segundo o el tercer trimestre, y le evaluamos. Y no fue una propuesta, fue una alternativa. Por eso de repente no entendí su pregunta, porque nunca fue una propuesta, fue una alternativa que el comité nos pidió evaluar. Le evaluamos y los documentos están así para probarlos. Se evaluaron un conjunto de alternativas, incluso la de Valle Viejo, que la propuesta inicial no era tan contundente como finalmente se logró, como parte del proceso de análisis de alternativas en un trabajo muy largo que se hizo en el comité. Entonces, sí, esa alternativa se analizó, pero hay un efecto que es muy importante determinar finalmente que solo lo logra la acumulación de tierras. Antes se tenían 14.500 hectáreas al sur del río Olmos y 24.500 hectáreas al norte del río Olmos, todas dentro de la poligonal del gobierno regional. Es una tripa bastante vertical, y eso demandaba dos conducciones desde la Bocatoma, una sobre la ribera derecha y otra sobre la ribera izquierda. Y agravando el tema de costos de la parte sur, usted recordará que había una defensa ribereña que construir muy grande y muy importante, porque había que mejorar el nivel de vulnerabilidad de las tierras al sur de la poligonal, al sur del río Olmos, por diferencias de todas y registros de agua en la zona interior de avenidas. Entonces había que hacer unas zonas de protección bastante importantes. Cuando se consolidan las tierras en un solo espacio, pasó a haber una sola construcción, ya no dos, y una de 13 kilómetros, ya no una de 14 más una de 16, no recuerdo los exactos, pero como lo más importante, no fue una propuesta, fue una alternativa, y ha sido eso lo que con relación a sus denuncias y yo la que final en materia de este foro. Bueno, señor Beltrán, el Consejo Departamental de Lambayeque, hemos terminado la etapa de preguntas y preguntas. Espero que esté satisfecho respecto a mi participación como moderador. Usted usa la palabra. Bueno, antes que nada, agradecerle su presencia, agradecerle al peor, agradecerle a ustedes por la forma tratada, como siempre se han portado, agradecerle a la Libertad Médica, y hay ciertas conclusiones que se están dando. La primera, que faltan 1.3 kilómetros por el caballo del túnel. Se tiene un pronóstico para acabar el túnel en noviembre y luego las pruebas estar en cooperativa en julio del próximo año. El proyecto en la fase de revisión y una aprobación del MEP es un contrato privado del tipo Negro
construye, opera y transfiere. La concesión es de 25 años. Las obras en el Valle Rico para implementar la infraestructura de río serán gratuitas para los comuneros de oro. El precio de la tarifa de agua en el Valle Rico no se conoce. Realmente es 0.5 dólares por metro cúbico de agua tratada. El Estado te va a lograr si tendrá concesiones a agua que se esperamos por la mayoría que los comuneros tengan buena concesión en la tarifa de agua. En la agenda social se ha obligado a los fundadores de Guabala de llegar a la zona de Guabala. Se está cumpliendo con el pago de indemnizaciones por parte del proyecto. En Olmos se está obligando a los pobladores afectados al centro poblado de la frontera. También se está haciendo pago de los beneficios. También falta por pagar 475 hectáreas a la comunidad de Olmos. Olmos, peor, está cumpliendo con los talleres de sensibilización. El proyecto, la fase de migración es autosostenible. Fecha de apertura de bases, 22 de julio. De ahí, a partir de esa fecha, la concesionaria tiene 24 meses para terminar las obras. El precio base de los modelos $4.250 de hectárea. Hay intereses de empresas peruanas por invertir en Olmos. 55% de las empresas que están pensando en invertir en Olmos son peruanas. España y Latinoamérica también están en la expectativa. Los estudios de impacto ambiental han sido aprobados. Decía también el expediente técnico del primer trimestre de la zona de construcción ha sido aprobado en mayo de 2011. Y a mediados de junio se tendrán los resultados de los cuales son responsables una comisión donde está la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, el Peor y la alcalde de Olmos con respecto a la evaluación de los contratos que se vienen llevando a cabo. Muchas gracias. Esta es la primera conferencia que hay con respecto al proyecto. El próximo